Buenas, mi nombre es Crisni Acosta y vengo a presentar el tema La etnohistoria de Panamá desde el periodo colonial al siglo XIX. Como introducción inicial, la etnohistoria es una disciplina académica que fusiona elementos de la historia con la antropología para estudiar las culturas indígenas y otras poblaciones desde una perspectiva multidimensional. En el caso de Panamá, esta disciplina resulta fundamental para comprender las interacciones entre las comunidades indígenas, los pueblos africanos esclavizados y los colonizadores europeos a lo largo de varios siglos, desde el periodo colonial hasta el siglo XIX. Las interacciones de estos grupos étnicos no solo influyeron en la estructura social, económica y política del istmo, sino que también crearon una rica mezcla cultural que se mantiene hasta el día de hoy. Como primer punto, tenemos la situación prehispánica y los primeros contactos. Antes de la llegada de los colonizadores, Panamá estaba habitado por una vasta diversidad de pueblos indígenas. Entre los grupos más relevantes de la religión se encontraban los Nobe, Buglé, Cuna, Emberá y Bunam, quienes habían desarrollado una organización social compleja basada en la jerarquía cacical, en donde el liderazgo se otorgaba a los caciques. Su economía se sustentaba principalmente en la agricultura, especialmente el cultivo de maíz, yuca y frijoles. La caza y la pesca también incluía. Además, el comercio entre grupos cercanos y lejanos era una parte integral de sus vidas, interrelacionándose en redes comerciales regionales. El primer contacto con los europeos ocurrió en 1501, cuando Rodrigo de Bastidas llegó a la costa atlántica panameña. En 1502, Cristóbal Colón arribó también al Caribe panameño, pero el contacto más significativo para la colonización fue la expedición de Vasco Núñez de Balboa en 1513, quien cruzó el istmo y alcanzó el Mar del Sur, actual Océano Pacífico. Un descubrimiento trascendental que marcó el inicio de la explotación española de la región. Estos primeros encuentros fueron violentos en muchos casos, ya que los pueblos indígenas intentaron resistir la llegada de los colonizadores, pero la superioridad militar de los españoles combinaba con la propagación de enfermedades traídas por los europeos, rápidamente diezmo a las poblaciones originarias. Como segundo punto, tenemos la conquista y el impacto sobre las poblaciones indígenas. La conquista española en Panamá fue marcada por la brutalidad y la violencia, con el establecimiento de un sistema de encomienda en 1519. Los colonos españoles recibieron tierras y el derecho de explotar el trabajo de los pueblos indígenas, lo que contribuyó a la reducción demográfica de las comunidades nativas, además de las enfermedades como la viruela y el sarampión. Las condiciones de trabajo en las minas, las plantaciones y las encomiendas fueron terribles, lo que agravó aún más la situación de los indígenas. A pesar de esta opresión, algunos pueblos indígenas como los Nobe y los Cuna resistieron de diversas formas, incluso a través de guerrillas y rebeldías como la de Urraca, un líder indígena que luchó contra el dominio colonial hasta su muerte en 1621. La resistencia indígena, aunque significativa, no pudo evitar la colonización total y el desplazamiento de los pueblos nativos a áreas más remotas del país. Como tercer punto,
La evangelización y la transformación cultural. La evangelización jugó un papel central en la transformación de las sociedades indígenas del Istmo. Los misioneros franciscanos, dominicos y jesuitas fueron los encargados de llevar a cabo esta labor, que incluyó la construcción de misiones, conventos e iglesias. Este proceso no solo tenía como objetivo la conversión religiosa de los indígenas, sino también su asentamiento en poblados controlados, conocidos como reducciones. En las reducciones, los indígenas eran obligados a abandonar sus formas tradicionales de vida y cultura, adoptando las estructuras sociales y políticas españolas. Si bien muchas de las tradiciones indígenas fueron erradicadas o modificadas, otras fueron adaptadas de manera sincrética. Las creencias espirituales indígenas se fusionaron con las prácticas católicas, dando lugar a una religiosidad mestiza que aún se conserva en muchas comunidades indígenas hoy en día. La esclavitud africana y el cimarronaje. La llegada de los colonizadores y la rápida disminución de la población indígena debido a las enfermedades y el trabajo forzoso llevó a los españoles a importar esclavos africanos a partir del siglo XVI. Estos esclavos trabajaron en las minas de oro, en las plantaciones y en la construcción del canal transísmico. El cimarronaje fue una forma de resistencia afrodescendiente contra la opresión colonial. Los esclavos fugados formaban comunidades libres conocidas como palenques, situados en zonas de difícil acceso. El caso más famoso fue el Palenque de Bayano, liderado por un esclavo que desafió el poder colonial en el siglo XVI y resistió durante años hasta lograr un pacto con los colonizadores. La cultura africana dejó una profunda huella en la identidad panameña, especialmente en la música, la danza, la gastronomía y la religiosidad. La música afrodescendiente, como el tamborito, la mejorana y el bullerengue, sigue siendo parte fundamental de la cultura panameña. Panamá como centro de tránsito. La ubicación geográfica de Panamá hizo que fuera un punto de tránsito crucial para el comercio entre el Pacífico y el Atlántico. A lo largo de la época colonial, rutas como el Camino de Cruces y el Camino Real conectaron el Mar Caribe con el Pacífico, facilitando el comercio de productos como oro, plata y especias. Este flujo de riquezas también atrajo a piratas y corsarios, entre ellos Henry Morgan, quien saqueó Panamá Viejo en 1671. Las ferias de Portobelo fueron uno de los eventos comerciales más importantes del Imperio Español, permitiendo el intercambio de productos y mercancías entre América, Europa y Asia. Sin embargo, la decadencia de estas rutas comerciales durante el siglo XVIII marcó un declive en la influencia de Panamá en el comercio colonial. La independencia de España en 1821. Panamá proclamó su independencia de España de manera pacífica, un proceso que ocurrió sin los enfrentamientos armados que caracterizaron a otras naciones latinoamericanas. Tras la independencia, Panamá se unió a la Gran Colombia, liderada por Simón Bolívar. Sin embargo, la integración de Panamá a esta nueva nación no fue completamente exitosa, debido a las tensiones entre los intereses regionales y el gobierno central de Bogotá. Siglo XIX. Panamá bajo el dominio colombiano. Durante el siglo XIX, Panamá fue parte de la República de la Nueva Granada, que luego se transformó en los Estados Unidos de Colombia. El sentimiento separatista en Panamá fue recurrente, alimentado por las diferencias políticas, económicas y sociales con el gobierno central de Colombia. En 1840 se produjo un intento fallido de independencia bajo el liderazgo de Filberto de la Rosa, pero el istmo continuó bajo el control colombiano hasta el siglo XX.
La situación de los pueblos indígenas en el siglo XXI. Durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX, los pueblos indígenas fueron empujados hacia regiones más marginales del país, como el Darién, Nayala y las montañas del oeste de Panamá, aunque el Estado colombiano intentó en muchas ocasiones asimilar a estas poblaciones a la cultura dominante. Los indígenas, como los Kuna, Nobe y Buglé, resistieron manteniendo sus sistemas de gobierno y sus tradiciones culturales. La autonomía de los pueblos indígenas fue una característica importante de este periodo. La continuidad de la cultura afrodescendiente. A lo largo del siglo XIX, a pesar de la abolición de la esclavitud en 1851, los afrodescendientes continuaron enfrentándose a una fuerte discriminación social y económica. Muchos afrodescendientes trabajaron en la construcción del ferrocarril transísmico y el Canal de Panamá, donde su cultura siguió jugando un papel vital en la música, la danza, las festividades y la vida cotidiana panameña. En conclusión, la etnografía de Panamá revela una rica y compleja historia de interacción, resistencia y mestizaje entre diferentes grupos culturales. A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas, africanos y europeos influyeron mutuamente, creando una identidad panameña diversa y multicultural. La comprensión de estos procesos es fundamental para valorar la historia y los logros de Panamá y para promover una sociedad más inclusiva y consciente de su diversidad cultural. Muchas gracias.